La tormenta de arena que hay ahí es terrible. Esa me gusta, pero siento que esta por los árboles está mucho más. Los últimos minutos de luz y en medio del desierto logramos encontrar refugio. Ahora lo único que queda es resistir el frío, el viento y sobrevivir la noche. Buen día familia. Son las 6:10. Pasé una noche muy buena, sin nada del innombrable, pero hace una horita que está haciendo mucho frío. Estoy sintiendo un poco de fresco adentro de la bolsa de dormir. No frío, pero sí se siente que hace mucho frío afuera. Deben hacer unos -8, -10 fácil. Pero bueno, voy a tratar de empezar a levantar todo, montar todo en un Andes para poder ver el amanecer desde el campo de Piedra Pómez. Imagínense el frío que hizo, familia, que tengo toda la manguerita del Camelback congelada. No puedo tomar el agua y está debajo de todo este techo. -10 fácil hizo. Y miren si no hizo frío la botella que dejé acá afuera, completamente congelada. Toda, entera, entera congelada. No sé si escuchan el hielo. Sí hizo frío anoche. Y bueno, la prueba del millón. Vamos a ver si Andes enciende. Por favor, decime que sí. ¡Sí! Claro que sí, papá, claro que sí. ¿Qué dice ahí la temperatura? -9, familia, -9. Y la acabo de encender, ya debe haber levantado 1 grado. Tuvimos -10 de temperatura. Ahora sí, familia, sigamos nuestro camino. Este caminito que va por acá es el que tenemos que seguir para darle toda la vuelta al volcán Carachipampa, que es el que está ahí. Vamos a encender las luces para ver más. Qué lindo que alumbran estos faros de Zundel. Yo los tengo un poco para abajo porque cuando tengo así terreno de off-road me alumbra muy bien todas las imperfecciones del camino cerca, porque no me interesa por ahí ver muy de lejos, sino ver más que cerca. Ya son las 7:10, el amanecer es a las 7:45 y yo tengo más o menos unos 30 minutos hasta el campo de Piedra Pómez, así que creo que vamos a llegar justito para ver el amanecer desde ahí, que era uno de nuestros objetivos. Comenzamos a cruzar el salar petrificado y algunas cumbres empiezan a pintarse con los primeros rayos del sol. Llegamos a la cumbre de esta lomita que nos dejó arriba de todo. Estamos arriba del salar y por acá sigue el camino, ya más de arena parece, hacia el campo de Piedra Pómez. El amanecer nos sorprende en el camino. Corremos contra el tiempo, atravesando salares y arenales para llegar al imponente campo de Piedra Pómez antes de que el sol lo cubra por completo. Frente a nosotros se abre un desierto blanco, un laberinto infinito, tallado por el fuego de los volcanes y el paso del tiempo. El campo de Piedra Pómez, un escenario tan irreal que parece pertenecer a otro mundo. Y así amanecemos, familia, caminando por lo que pareciera ser la luna, pero no, es el campo de Piedra Pómez. A más de 3.000 metros de altura, 25 kilómetros de extensión tiene, y todo gracias a una mega erupción del volcán que tenemos por ahí, el volcán blanco, o mejor llamado Carachipampa, el que estuvimos rodeando y el que nos permitió descansar bastante bien la noche, por lo menos no explotó. Se dice que cuando el Carachipampa hizo erupción expulsó mucha ignimbrita riolítica, que es un sedimento, una roca muy liviana que se expandió por 75 kilómetros cuadrados, generando el campo más grande de toda la puna de ignimbrita riolítica. Una locura. Todo esto que estamos viendo así blanco es la Piedra Pómez, que es un vidrio volcánico sumamente poroso, muy liviano, puede hasta flotar en el agua esto. Y van a ver que en algunas partes se ve un color así medio rosadito o amarillento, va variando el color. El color varía de blanco a rosado con un poco de amarillento por la oxidación de los minerales.
A eso es debido al cambio de color que tiene. Y miren el sonido que hace cuando tiro arenita arriba, miren. ¿Escuchan? Hace un sonido como muy particular. No sé. Es raro, pero como que da satisfacción escucharlo. Y ahora regresar, que todavía no termina esto. Voy a estar volviendo por otro lugar totalmente diferente, donde hay mucha más arena. Por suerte Matías, el guía de la Mexicana y bueno, de otros lugares, me pasó el track para poder regresar tranquilamente sin perderme. Son las 9:24 de la mañana, yo calculo estar llegando a la tarde. Por ahora el camino está firme, serruchito, pero tranquilo. Más firme que el audio en todo el video. El micrófono estuvo mal conectado desde que empecé el día y no me di cuenta por las emociones del camino, que en este punto comienzan a desbordar, junto con la arena que lo empieza a complicar todo. Le vamos a sacar la presión lo más posible, porque si no esto nos va a costar un huevo. Saco los bolsos para que ande sea más liviana, porque si no, imposible que avance en la arena. Logro tomar inercia y avanzar bastante, pero tengo que frenar para buscar los bolsos. Qué duro que se hace cuando uno está solo y te agarra en terreno así. Ahora estoy chequeando acá con el compresor la presión que tiene para poder bajársela bien y no quedarme corto ni pasarme. Ven, ahí me va marcando 24,5. Entonces con el compresor le voy quitando el aire. Me aseguro de bajárselo como a 10, por ejemplo, porque acá es muy arenal esto. Le coloco un cordín como para generar más agarre, pero no va a ayudar mucho. Ahí ya cargué todos los bolsos. Me pongo detrás de Andes porque el viento cada vez es peor. Y me queda solo esa subida que se ve ahí. Por lo que vi en el mapa hago eso y ya estaría. Después empezaría a bajar. Sí, bueno, el último tirón, familia, el último tirón. Seguimos acelerando con todo, pero no logro pasar de primera, y Andes se hunde en la arena. Una vez más, toca sacar los bolsos y empujar, como si así fuera a lograr terminar la cuesta de arena suelta. Hasta acá llegamos, familia. No puedo. Qué bronca. Pero no puedo. Miren cómo está la rueda. Ya está tocando la cadena. Ya sacarla de acá va a ser todo un quilombo. Qué cagada, estando tan cerca ahí la subidita. No voy a tener que regresar por el mismo lugar. Qué bronca, boludo, qué bronca. Pero bueno, aprendizajes, ¿no? Llegamos hasta acá, Andes querida. Lo hemos logrado. Y bueno, ahora vamos a tratar de bajar de acá. Para eso voy a tener que tirarla antes, porque ya está enterrada. Tironearla, ponerla boca abajo y levantarla. Si ya fallaba el audio, ahora le sumamos que el filtro ND se mueve, dejando pasar más luz y quemando la imagen. Hoy, tu creador de contenido de confianza falló. Ya la pude parar de vuelta. Me olvidé de grabar. O sea, bueno, muchas cosas. Y estamos alto también. Perdí un poco de combustible acá, pero no es nada. Lo importante ahora es salir de acá. Son las 12 del mediodía y ya sé que voy a estar llegando muy de noche a Fiambalá. Pero bueno, mientras salgamos de acá ya me veo realizado. A regresar y con mucho cansancio. Me empujo con los pies hasta que logro tomar velocidad, pero la arena me quiere sacar todo el tiempo y se hace difícil mantener más de 200 kilos en pie. Tengo que sostener a Andes así porque
El viento que está haciendo me mueve a Andes como para el otro lado. Está terrible. Esperemos que no aumente más, porque si no, la vuelta va a ser complicada. Mirá, amigo, ¿en dónde voy a estrenar lo que me regalaste? Fran, que hicimos las aventuras en La Rioja, me regaló 2 de estas coronitas. Y justo acabo de perderla, que tenía una rosquita negra, por el viento se me voló. Así que vamos a estrenar, amigo. Ya le estamos colocando la coronita. Ahí está. Ahora sí, viajás conmigo, amigo. Ahí quedó. Un lujo, me salvaste. Seguimos con muchos resbalones y me encuentro una camioneta donde apenas nos escuchamos por el viento. Al final logro salir de ahí y tomar el camino principal para poder regresar, sin saber que lo peor estaba por venir. Una vez más el arenal profundo y me saca al costado del camino. Toca volver a tirar la moto para sacarla de la arena, pero esta vez el cansancio es mayor y levantarla cuesta el doble. La magia del camino se hace presente con un guía en camioneta que me sube todos los bolsos para ir más liviano, escoltándome para lograr salir de la tormenta de arena que se venía. Apenas podía ver el suelo, era manejar sin ver qué había más adelante, hasta que me choco con una duna en medio del camino y una camioneta atorada. Los va a ayudar a la camioneta a jalarlo. Ahí lo están ayudando con palas a sacar la camioneta. ¿Querés que te ayude? Mejor. Escucha, mira, hace un favor. Sí. En la camioneta mía, háblate las chiquitas, tráemele esas, las ¿Una 3. salita chiquita? Tablas, 3 tablas. Atrás. En la camioneta, trae la caja. Salir de este banco de arena. Ahí va. Uy, se saltó y lo voy a intentar de vuelta. Tiene que ir muy despacito. Tira despacito, ahí. Ahí. Ya nos queda el tramo final, pero no hay que confiarse, porque el viento y la arena siguen castigando el camino. Logramos salir al asfalto y llegamos por fin al Peñón, donde parece que el peligro ya quedó atrás. Sí, acá sí. ¿Viste acá me reparo? Sí, está buenísimo. Ay, loco. Nosotros vamos a picar algo ahí, vamos a comer algo ahí con los chicos, porque De uno. aquí esperemos ahí un rato. Oye. Ten cuidado con el viento por abajo, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Disculpame. Gastón, Gastón, ¿de dónde sos? de Neuquén. ¿De Neuquén? ¿Hace cuánto que andabas viajando? Como un mes y pico. Hace poquito empezaste. Sí, estoy yendo para La Quiaca. Sí. Y después vamos a ver si... ¿Por dónde quieres llegar? Y hasta Venezuela. Quiero unir Sudamérica a través de los Andes. Hola.
Hola. Hola, ¿qué tal? Estuvo entretenido el viento, ¿no? Todo jodido, ¿viste? Mamá, muy jodido. ¿Van a dejar algo, chica, adentro? Fíjate si queda algo tuyo ahí. Debería de haber otro bolso. Ah, el chiquito. Perdón, loco. Se voló. Bueno, estimado, un gusto haberte conocido. Un placer, hermano. No, gracias. Cuídate. Todo te salga bien. Gracias. Dale, nos vemos, Fiamara. Desde donde comencé el video lo termino. Quería terminarlo en algún lugar donde no volara arena y me pudieran escuchar, porque no saben lo que fue. Bueno, sí lo saben, lo vieron. Era un infierno, no se veía nada, tenía arena por todos lados. Ahora ya estoy un poco descansado, aunque muy dolorido. Me duele acá, las piernas, los brazos, absolutamente todo. Fue una buena lucha con el viento y la arena. Espero que les haya gustado un montón el campo de Piedra Pómez, la pernoctada ahí en esa casita de adobe abandonada, la jabaliciada en la arena. La verdad fue un día lleno de emociones. Si les gustó, ya saben que se agradece muchísimo si lo comparten, dejan un apoyo ahí o un comentario cálido para recuperar estos dolores que no doy más. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Fiambalá, desde Doña Pocha, y nos estamos viendo en las buenas rutas tucumanas.